Hola, esta es su clase número 18 de cálculo integral. En esta clase veremos longitud de arco. Dados dos puntos vamos a llamarles P1 con coordenadas x1, y1 y P2 con coordenadas x2, y2. La longitud del segmento que une los puntos P1 y P2 está dada por la siguiente fórmula. Sería la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Si dibujamos P1, por ejemplo, que tiene coordenadas x1 y y1, y el punto P2, que tiene coordenadas x2, y2, este sería P2 y este sería P1. Entonces el segmento que une P1 con P2 sería este. Y lo que observamos es que se forma un triángulo rectángulo. Los catetos de este triángulo rectángulo miden en el eje Y sería y2 menos y1. Y en el eje X tendríamos x2 menos x1. Y entonces la longitud de P1 y P2 está dada por la longitud que tiene la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y como sabemos por el teorema de Pitágoras, estaría dado por la raíz de la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces tiene sentido definir la longitud de un segmento entre dos puntos con esta fórmula. Estos serían mis ejes X y Y. Ahora lo que nos interesa a nosotros es definir la longitud de una curva. Vamos a restringirnos al caso en que la curva sea la gráfica de una función. Entonces consideramos ahora sea f una función tal que f', es decir, su derivada, es continua en el intervalo a, b. Entonces voy a hacer un dibujo de la gráfica de la función f. Entonces vamos a tomar una partición de nuestro intervalo a, b. Sea p que va de x0, x1, x2 hasta xn, que sería el extremo de mi intervalo, una partición del intervalo
A, B en n subintervalos. Vamos a dibujar la partición de nuestro intervalo A, B. Entonces x0 sería A, luego seguiría x1, luego sería x2 y vamos a dibujar xi menos 1 y el que sigue sería xi, xn menos 1 y luego ya sería xn que sería b. Cada uno de los elementos de mi partición induce un punto en la gráfica de la función f. Por ejemplo, el punto A corresponde al punto P sub 0. X1 corresponde al punto P sub 1. Y así sucesivamente. A xi menos 1 le corresponde al punto P sub i menos 1. Y a xi P sub i. Si queremos calcular la longitud de la curva de la gráfica de la función f, podemos aproximarla calculando la siguiente suma de los siguientes segmentos. Sería la suma desde i igual a 1 hasta n de la longitud del segmento que une los puntos P sub i menos 1 a P sub i. Entonces, si dibujo en mi gráfica estos segmentos, serían estos. Voy a dibujar más puntos. Y entonces esto sería una aproximación de la longitud de la curva de la gráfica de la función f. Para que coincida con la longitud de la curva, podemos tomar el límite cuando n tiende a infinito. Es decir, hacemos cada vez más fina nuestra partición del intervalo. Entonces vamos a llamar a L a este límite. Entonces P sub i tiene coordenadas x, y la coordenada en y sería f de xy. Entonces la longitud del segmento que une los puntos P sub i menos 1 y P sub i sería la raíz cuadrada de xy menos 1 menos xy al cuadrado más f de xy menos 1 menos f de xy. Y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces, por el teorema del valor medio aplicado a f en cada subintervalo, es decir, xy menos 1, xy, donde i es igual a 1 hasta n, se tiene, existe xy estrella en este subintervalo
tal que la diferencia de la función evaluada en xy menos f de xy menos 1 es igual a f'. Bueno, aquí es en el intervalo abierto. Entonces aquí sería f' evaluada en xy estrella por la longitud del intervalo, que sería xy menos 1. Entonces, sustituyendo en la longitud del segmento, obtenemos lo siguiente. Entonces voy a poner aquí la longitud de p sub i menos 1 a p sub i. Esto me quedaría la raíz cuadrada. Y aquí voy a poner xy. Como está el cuadrado, puedo intercambiar la resta. Entonces esto sería xy menos 1 al cuadrado más, y aquí voy a sustituir lo que obtuve, que sería f' de xy estrella por xy menos xy menos 1. Y esto lo tengo que elevar al cuadrado. Aquí podemos factorizar un cuadrado, que sería xy menos xy menos 1 al cuadrado. Y por la raíz nos quedaría entonces solamente xy menos xy menos 1. Entonces voy a poner la raíz de 1 más f de xy estrella y prima, y esto lo tengo que elevar al cuadrado. Y factorizando obtenemos que esto es xy menos xy menos 1. Ya no pongo valor absoluto porque xy menos xy menos 1 es positivo. Esto lo podemos reescribir de la siguiente forma, que sería 1 más f' de xy estrella al cuadrado, y esto habíamos definido que es delta de xy. Entonces L, que lo habíamos definido de la siguiente forma, que es este límite, lo voy a copiar y lo vamos a poner aquí abajo. Y vamos a sustituir lo que obtuvimos aquí. Sería igual al límite cuando n tiende a infinito. Pero lo que vemos es que esto es una suma de Riemann. Esta es una suma y cuando tenemos el límite, esto podemos verlo como la integral definida del intervalo a, b de la función 1 más f' de x al cuadrado de dx. Y entonces esta sería nuestra fórmula para encontrar la longitud
de la gráfica de nuestra función en el intervalo a, b. Entonces, por lo anterior podemos definir la longitud de arco de la función f en el intervalo a, b como la siguiente integral definida. En algunas ocasiones podemos escribir esta integral de la siguiente forma. Sería L es igual a la integral de a, b, y vamos a utilizar la siguiente notación para la derivada de x. Sería d de y sobre d de x. Entonces aquí sería al cuadrado y le tengo que sumar 1. Entonces aquí sería d de x. Vamos a resolver nuestro primer ejemplo. Nos dice que encontremos la longitud de arco de la gráfica de la función dada sobre el intervalo indicado y que utilicemos algún programa para obtener la gráfica de la función. Entonces utilice GeoGebra para graficar la función que nos dan. Entonces esta sería la gráfica de nuestra curva. Entonces nos piden calcular la longitud de arco de la gráfica de nuestra función que va del origen a este punto, que sería, tiene coordenada x igual a 4, entonces tendría que ir a este punto. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuestra fórmula. Entonces para eso vamos a calcular la derivada respecto a x. Entonces voy a poner aquí d de y respecto de x. Aquí y sería 1/3 de x a la 3 medios menos x a la 1 medio. Entonces vamos a derivar esta función respecto a x. Entonces aquí me quedaría 1/3 por 3 medios x 3 medios menos 1 menos 1 medio de x a la 1 medio menos 1. Entonces esto me quedaría, entonces podemos cancelar un 3, entonces me quedaría 1 medio de x a la 1 medio menos 1 medio de x a la menos 1 medio. Entonces esta sería la derivada de y respecto a x. Vamos a calcular ahora el cuadrado. Entonces d de y sobre d de x sería al cuadrado, sería igual a, voy a sacar el 1 medio, entonces me quedaría 1 medio al cuadrado, que sería 1/4, y tendría que elevar al cuadrado x a la 1 medio menos x a la menos 1 medio. Elevando al cuadrado, esto me quedaría x a la 1 medio al cuadrado menos 2 veces x a la 1 medio por x a la menos 1 medio más x a la menos 1 medio al cuadrado. Entonces esto me quedaría 1/4 y aquí me quedaría x menos 2 más x a la menos 1. Si quito los exponentes, esto me quedaría 1/4 x menos 2 más 1 sobre x. Entonces aquí me quedaría 1/4. Haciendo la suma de esta fracción me quedaría, entonces sería x al cuadrado menos 2x más 1 sobre x, que esto es igual a 1/4
tendría en el denominador x, y esto es, si se fijan, es un cuadrado, que sería x menos 1 al cuadrado. Entonces vamos ahora sí a calcular la longitud de arco de f en el intervalo 0,4. No, es de 1,4. Entonces aquí sería, no estaría dibujando, esto sería desde aquí. Sería desde este punto a este punto. Entonces de 1 a 4. Entonces, utilizando la fórmula de longitud de arco, tenemos que L es igual a la integral. Por definición sería de a, b de la raíz de 1 más d de y d de x al cuadrado d de x. Entonces, sustituyendo, obtenemos que esta es la integral de 1 a 4 de la raíz de 1. Y sustituyendo lo que obtuvimos sería un cuarto x menos 1 al cuadrado sobre x d de x. Entonces, desarrollando lo que está dentro del radicando, obtenemos que esto es la integral de 1 a 4. Y vamos a realizar esta suma. Entonces sería aquí x, 4x, más x menos 1 al cuadrado sobre 4x d de x. Entonces nos va a quedar la integral de 1 a 4. Y aquí vamos a poner, entonces voy a poner aquí por separado, esto es 4x más x menos 1 al cuadrado. Si desarrollamos el cuadrado, esto sería x al cuadrado menos 2x más 1. Esto nos quedaría entonces x al cuadrado más 2x más 1, que esto es un cuadrado también, que sería x más 1 al cuadrado. Entonces aquí me quedaría dentro del radical, me quedaría x más 1 al cuadrado sobre 4x. Y pongo la diferencial de x. Entonces puedo quitar este cuadrado. Y me quedaría lo siguiente. La integral de 1 a 4. Y arriba me quedaría entonces x más 1 sobre 2 raíz de x d de x. Aquí tendría que ir un valor absoluto, x más 1, pero estamos tomando x en el intervalo 1 a 4, entonces no es necesario poner el valor absoluto. Entonces, continuando con la integral, podemos separar esta fracción de la siguiente forma. Sería un cuarto. Y acá me quedaría, voy a sacar el 1 medio. Y dentro de la integral me quedaría x sobre raíz de x más 1 sobre raíz de x. Que si lo expresamos en potencias de x, esto sería 1 medio de la integral de 1 a 4. Aquí me quedaría x a la 1 medio más x a la menos 1 medio d de x. 1 medio. Y aquí me quedaría
un medio más 1, que sería 3 medios. Entonces sería 2 tercios aquí. Y aquí me quedaría 3 medios. Más, aquí sería menos un medio más 1, me quedaría un medio. Entonces aquí sería por 2. Por x a la 1 medio. Y esto lo tengo que evaluar de 1 a 4. Entonces vamos a simplificar antes de hacer la evaluación. Este 2 se va a simplificar con este 1 medio. Entonces nada me va a quedar x a la 3 medios entre 3 más x a la 1 medio. Y esto lo tenemos que evaluar de 1 a 4. Entonces lo que nos va a quedar es la evaluación en 4. Va a ser 4 a la 3 medios sobre 3 más 4 a la 1 medio. Menos la evaluación en 1, que sería 1 a la 3 medios sobre 3 menos 1 a la 1 medio. Realizando estas potencias, lo que obtenemos es lo siguiente. Entonces, si sacamos primero raíz cuadrada a 4, obtenemos que es 2 al cubo sobre 3. Acá me quedaría 2 menos 1 tercio menos 1. Aquí me quedaría 8 tercios. Aquí el 2 con este menos 1 me va a quedar 1 y menos 1 tercio. Entonces aquí me quedaría 7 tercios más 1. Pero si convertimos el 1 a tercios, sería 3 tercios. Y entonces nos quedaría 10 tercios. Y esta entonces sería nuestra respuesta. Ahora nos piden calcular la longitud de arco de la siguiente curva. Ahora, esta curva no la podemos considerar como una función que depende de x, sino más bien podemos verla como una función que depende de y. Entonces, en este caso, estamos tratando de calcular la longitud de la curva que va del punto, aquí sería el 0,8 al punto 4,0. Entonces tratamos de calcular la longitud de este pedazo de curva. Entonces vamos a calcular primero quién es la derivada ahora de x respecto de y. Entonces esto es la derivada respecto de y de ahora, y ahora ponemos la función que depende de la variable y, que sería 4 menos y a la 2 tercios. Derivando obtenemos que esto es la derivada de una constante 0, y aquí me quedaría menos 2 tercios de y a la 2 tercios menos 1, y esto es igual a menos 2 tercios de y a la menos 1 tercio. Elevando al cuadrado obtenemos que d de x respecto d de y al cuadrado, entonces me quedaría, como tiene signo menos y lo elevo al cuadrado, entonces me quedaría positivo, entonces sería 4 sobre 9 de y a la menos 2 tercios. Si lo expresamos sin exponentes negativos, esto me quedaría 4 sobre 9 por y a la 2 tercios. Entonces vamos a calcular la longitud de arco. Entonces L, que es la longitud de arco, está dada por la integral de 0 a 8 de 1 más la derivada
de x respecto de y al cuadrado de x, de y, perdón. Entonces, sustituyendo, obtenemos que esto es de 0 a 8, la raíz cuadrada de 1 más 4 sobre 9y a la 2 tercios p de y. Entonces vamos a realizar la suma que aparece en el radicando. Entonces esto nos da la integral de 0 a 8. Y aquí nos quedaría, en el denominador nos quedaría 9y a la 2 tercios. Aquí me quedaría entonces 9y a la 2 tercios más 4 d de y. Entonces del denominador podemos sacar raíz. Entonces nos quedaría la integral de 0 a 8. Y en el denominador nos quedaría 3. Y aquí nos quedaría y a la 1 tercio. En el numerador nos quedaría la raíz de 9y a la 2 tercios más 4 de. Para resolver la siguiente integral podemos hacer la siguiente sustitución. Vamos a hacer u igual a 9y a la 2 tercios más 4. Entonces d de u sería 9 por 2 tercios de y de 2 tercios menos 1 me quedaría menos 1 tercio d de y. Entonces d de u es igual a 6 y a la menos 1 tercio d de y. Entonces d de y me quedaría entonces como tiene signo negativo, entonces me quedaría con signo positivo el exponente y a la 1 tercio sobre 6 d de u. Entonces, como es una integral definida, vamos a cambiar los límites de integración. Entonces, cuando y es igual a 0, esto implica, con nuestro cambio de variable, que u evaluado en y igual a 0, esto sería 9 por 0 a la 2 tercios más 4. Pero esto es igual a 4. Entonces, u es igual a 4. Si y es igual a 8, lo que obtenemos es lo siguiente, que u es igual a 9 y lo evalúo en y igual a 8, entonces esto me quedaría 8 a la 2 tercios más 4. Pero 8 a la 2 tercios me quedaría, si saco primero raíz cúbica, me quedaría 2. Y luego lo tengo que elevar al cuadrado, entonces sería 2 al cuadrado, que sería 4 más 4. Y esto me quedaría 9 por 4 serían 36, más 4 serían 40. Entonces u es igual a 40. Entonces vamos a hacer ahora sí nuestro cambio de variable. Entonces la integral ahora va de 4 a 40. Y haciendo nuestro cambio de variable, esto nos quedaría u raíz de u sobre, lo voy a dejar igual, 3 a la 1 tercio, 3 por y a la 1 tercio, y d de y obtuvimos que es y a la 1 tercio, d de u entre 6. Entonces lo que observamos es que se cancelan y a la 1 tercio. Entonces lo que nos quedaría es la integral de 4 a 40 de raíz de u sobre 18.
de D. Entonces esta ya es una integral inmediata. Entonces voy a sacar 1 entre 18 de la integral y nos quedaría entonces una primitiva de u a la 1 medio tendría que dividir, sería sumarle a 1 medio 1, entonces me quedaría 3 medios, entonces aquí sería 2 tercios por u a la 3 medios. Y la tengo que evaluar de 4 a 40. Aquí podemos simplificar antes un 2. Entonces me quedaría 9 por 3 sería 27, entonces sería 1 entre 27. Y tengo que evaluar u a la 3 medios de 4 a 40. Entonces esto me quedaría 1 entre 27 y tengo que hacer la evaluación. Entonces sería 40 a la 3 medios menos 4 a la 3 medios. Entonces aquí me quedaría 1 entre 27, 4 a la 3. 40 a la 3 medios menos, y aquí sería, si saco raíz cuadrada a 4 me quedaría 2 y me quedaría 2 al cubo, que sería 8. Utilizando la calculadora obtenemos que esto es aproximadamente 9.07341. Y entonces esta sería mi respuesta. Una última observación es que la integral que nos ayuda a calcular la longitud de arco de una función en un intervalo es por lo general bastante complicada, a pesar de que ya hemos aprendido algunas técnicas de integración. Entonces, como no podemos calcular esta integral, en la mayoría de los casos, podemos utilizar una aproximación. Es decir, podemos utilizar sumas de Riemann.